Muy buenos días tengan todos ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En este día, gloria al Señor, le pedimos a Dios por todos aquellos que están enfermos, le pedimos a Dios que les dé un toque muy especial y nos vamos a poner en pie y vamos a orar todos vamos a orar para que Dios haga este milagro en el mundo entero. Bendito Padre, gracias te doy, bendito Señor. Ya basta, Padre eterno, de ese virus, bendito Señor, que está atacando todavía a la humanidad. Por lo tanto, mi Dios, ordenamos a los ángeles de Dios para que reúnan ese coronavirus y lo destruyan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca a todos los enfermos, todos aquellos que están en los hospitales, todos aquellos, bendito Señor, que necesitan un milagro de parte suya. Tóquenos, bendito Señor, que tu amor, que tu misericordia esté con ellos, Padre, sanándolos, liberándolos, sacándolos adelante, bendito Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eterno, santo y bendito Señor, la situación se está poniendo difícil, aún en las compañías, bendito Señor, que en algunos lugares quieren ponerles un chip, bendito Señor, y si ellos no aceptan el chip, entonces van a ser despedidos. Te pedimos un toque muy especial. Enviamos la palabra de Dios a Nueva York, donde se encuentra la tía de Jacobson, y te pedimos, bendito Señor, un toque muy especial en esta mujer. Espíritu Santo, tócala, dale sabiduría cómo hacer las cosas, y bendito Señor, y dale a saber que usted es su sustento, que usted le provee, que usted la saca adelante, y que toda obra perversa de Satanás está atado, reprendido, echada fuera en el nombre de Jesús. Oh, bendito Padre, gracias te doy en este día. Gracias, bendito Señor, porque estamos reunidos aquí en la iglesia, la nueva unción. Atamos y reprendemos toda fuerza infernal contraria a este servicio. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 23 al verso 27, la palabra de Dios dice así, de esta manera. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. Verso 27 y título de esta enseñanza. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Gracias, bendito Señor. En este día, como título de esta enseñanza, se llama una nueva doctrina con autoridad. Y vemos, amados hermanos, que el Señor Jesús vino a enseñar una nueva doctrina con autoridad. Primeramente tenemos que darnos cuenta de la importancia que tuvo el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo para poder enseñar
y hacer milagros y para poder ser una persona muy diferente a todos los demás que decían que amaban a Dios. Si el Señor Jesús necesitó la ayuda del Espíritu Santo cuando Él estuvo en la tierra para enseñar a la humanidad acerca de la doctrina de su Padre, cuánto más nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para predicar y enseñar la palabra de Dios y para poder ser imitadores de Jesucristo. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser muy diferentes a todos los demás que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos dicen que aman a Dios y sus acciones son muy diferentes. El maestro de esta nueva doctrina con autoridad es el Señor Jesucristo, enviado por Dios Padre para que enseñase una nueva doctrina muy diferente a los religiosos. Una doctrina con autoridad muy diferente a lo que predicaban los fariseos, los herodianos, los escribas, los principales sacerdotes y los saduceos. Personas que decían que ellos eran los únicos que tenían a Dios, cuando ellos mismos se oponían al Hijo de Dios a tal grado que lo crucificaron como el peor criminal de la tierra. ¿Por qué lo crucificaron? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos solamente tenían las tradiciones de los hombres. Y hay mucha diferencia entre las personas que tienen el Espíritu Santo a los que no lo tienen. Hay una diferencia grande. Los que lo tienen, el Espíritu Santo, pueden predicar la nueva doctrina con autoridad para hacer milagros, en la cual los religiosos, fariseos, los principales sacerdotes no hicieron ningún milagro. Vemos, amados hermanos, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que la gente estaban asombrados y admirados de la nueva doctrina con autoridad, porque ya no era bajo la ley, ahora era bajo la gracia del Dios vivo. Ahora sí venía el Espíritu Santo haciendo milagro tras milagro. Si preguntáramos ¿a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra?, contestaríamos: Él vino a salvar la humanidad y hasta allí llegaríamos. Pero Él también vino como maestro para enseñarnos de la misma manera que Él enseñó a sus discípulos una nueva doctrina con autoridad respaldada por el Espíritu Santo. Una nueva enseñanza que no se había oído en la tierra, en la cual algo nuevo es algo que no ha existido nunca antes, en la cual él mismo la promocionó y obtuvo grandes resultados. Esta nueva doctrina no era golpe por golpe, sino es una doctrina por medio de palabras. Y todo esto era para cambiar todo en esta tierra, para que no hubiera tradiciones de los hombres. Esa fue la razón por la cual Dios Padre mandó a su Hijo para que cambiara y enseñara
cómo predicar la nueva doctrina con autoridad que no tiene límites y que no tiene fronteras. Cristo enseñó la nueva doctrina en la cual los religiosos la rechazaron. Ni viendo los milagros y las maravillas que se hacían con la nueva doctrina con la autoridad, ni así creían. Aún así, viendo todas estas maravillas, se rebelaron contra el Señor. Ellos quisieron seguir por la ley, ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me la pagas. Y eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un evangelio de palabras. Un evangelio por medio de palabras. Y todo esto era para enseñar a la gente a actuar de acuerdo a Dios Padre. Ahora, esta nueva doctrina con autoridad era para usarse en la era del Espíritu Santo, que se tiene que demandar las cosas, se tienen que demandar todas las cosas. Para nosotros ahorita es demandar. Demandar es ordenar. Demandar es mandar, ordenar. Entonces vemos, amados hermanos, de que esta nueva doctrina funcionó a la perfección con nuestro Señor Jesucristo. Así que, alabado sea el Señor, por medio de palabras, de la misma manera que Dios Padre ordenó al mundo y todo lo que hay en él. Así Dios ordenó el mundo, Dios Padre, sea la luz y fue la luz. Él, por medio de palabras, ordenó el mundo. Y nosotros, por medio de palabras, dice mi Cristo, que podemos ordenar al mundo. Aleluya. No golpe tras golpe. Así que, alabado sea Dios. Y vemos que el Padre Eterno ordenó el mundo y todo lo que hay en él por medio de palabras. Es por eso que el Padre le dijo al Hijo que le dijera a sus discípulos que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y saduceos y de todos los religiosos. Porque en la nueva doctrina iban a llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, que tenían que caminar por fe, confiando en aquel que lo había ordenado. Aquí no hay que lo que piense el hombre, no. Aquí la nueva doctrina es qué es lo que dice Dios. Y eso es lo que quiere el Padre Eterno, que nosotros no seamos enseñados por hombre alguno. Él quiere enseñarnos a nosotros. Y vemos que hubo mucha oposición a como la hay actualmente. Hay mucha oposición a la nueva doctrina. Muchos hablan como si estuvieran en el Antiguo Testamento, como si ellos se basaran en la ley de Moisés. Pero ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Todo es por gracia. Gloria al Señor. Hubo mucha oposición a la nueva doctrina y lo sigue habiendo, porque hay más fariseos hoy que en el tiempo de mi Señor Jesús. Hay más fariseísmo, un fariseísmo inteligente, un fariseísmo de sabiduría humana, donde el hombre recibe la honra y la gloria y al Dios del cielo no recibe nada. Entonces hay mucha oposición.
cuando usted habla la nueva doctrina con autoridad. En el libro de San Juan, capítulo 7, versos 15 al 16, nos dice la palabra de Dios. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿qué pasó? Había judíos que se maravillaban porque los judíos rechazaron a mi Señor Jesús. Pero vemos que muchos judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Se maravillaban cuando usted habla la palabra de Dios. Usted está hablando una sabiduría más alta, más poderosa que la sabiduría de los hombres. Por eso aquí los judíos decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¡Wow! ¿Qué dice Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Gloria a Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Hacer la voluntad de su Padre. Hablar de su Padre. La doctrina que Cristo predicó no era de Él. Él dice, no era mía. Es la doctrina de mi Padre. Una nueva doctrina con autoridad. No como los religiosos. Ahora veamos, amados hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, llegó a un templo y dice la palabra de Dios que Él agarró un chicote y comenzó a derribar todo, porque allí en la iglesia, dentro de la iglesia, era un mercado. Ya era más negocio que hablar de Dios. Por lo tanto, al Señor no le gustó, a la nueva doctrina con autoridad, no le gustó lo que estaban haciendo los religiosos. Y el Señor Jesús les derribó todo. Y mi Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Y saben qué? Cuando escucharon los religiosos, se enojaron muchísimo con el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 11, verso 18. Nos dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Wow, vean, que a lo bueno no pueden oír. Hay muchos que traen una Biblia y están peor que los fariseos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. A la verdad se ven hermosos por fuera, pero están llenos de robo. Están llenos de maldad, que tienen un criadero de víboras por dentro, de cascabel. Es por eso, amados hermanos, que buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas bien, a como se debería de hacer, a como todos los pastores deberíamos de hacer, que este sea un lugar exclusivo para Dios, que no sea un lugar exclusivo para hacer negocio. Gloria al Señor. Entonces, dice, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todo el que escucha la nueva doctrina con autoridad se admira, se admira. Entonces vemos, si todos en esta tierra, si todos los cristianos predicáramos la nueva doctrina con autoridad, nosotros viéramos el éxito. No teníamos que ser actores
falsos. No teníamos que echar mentiras. Y muchos lo hacen. Aleluya. Muchos lo hacen. Porque son costales sin fondo. Por eso lo hacen. Pero vean la nueva doctrina. Y que el maestro, ¿quién es el maestro? El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces en Mateo capítulo 15 verso 30 al 31, vea, cuando se hace la voluntad de Dios de la nueva doctrina con autoridad, todo esto va a suceder. Dice el verso 30, y se le acercó mucha gente al Señor Jesús, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Los sanó a todos. Gloria a A Dios. todos. ¿Qué hace la nueva doctrina con autoridad? Es sana, liberta. Gloria al Señor. Y es lo que quiere Dios Padre. Que el pueblo de Dios sepa que está sirviendo a un Dios vivo, no un Dios muerto. Nuestro Dios no es de madera, ni de yeso, No. ni de hierro. Nuestro Dios es un Dios vivo. No lo vemos, pero sentimos su calor, sentimos su presencia, sentimos su unción, que el Señor nos toca y nos bendice y nos conduce a toda verdad. Amén. Ese es el Dios a quien servimos. Gloria al Señor. Verso 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba. ¿Saben qué? Que la gente debería estar contento cuando ve llegar a un cristiano a su casa. ¿Pero qué hablan los cristianos? Porque hacen lo que quieren. Dice, ay, ya cayó mosca. Ya cayó mosca. Ya me amargaron el día. Porque llegó un cristiano que se llama cristiano, pero no es cristiano auténtico. Es un falso creyente. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria al Señor. Entonces, si podemos preguntar, ¿por qué los religiosos se oponían a esta doctrina? Por envidia. Hay mucha envidia en el pueblo de Dios. Hay mucha envidia en el pueblo de Dios. A la persona que Dios lo usa, no te invitan a predicar. ¿Por qué? Porque eres mucha medicina a comparación de ellos. Aleluya. Por eso no, porque tú luces, tú tienes la gracia de Dios, porque tú predicas una nueva doctrina con autoridad. Gloria al Señor. Entonces vemos que se oponían por envidia. ¿Por qué envidia? Porque ellos, ¿sabes qué? Ellos no hacían nada de lo que el Señor Jesucristo hacía, hermano. Por envidia, porque la Biblia no registra que los religiosos habían hecho tan solo un milagro. Usted no va a encontrar en la Biblia que esos religiosos hicieron un milagro. Entonces, ¿por qué no los hacían? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante que toda persona lo tenga. ¿Y cuándo lo tuvimos nosotros? Cuando nacimos de nuevo. Amén. Cuando nacimos de nuevo. Gloria. El Señor nos reconcilió con su Padre y nos dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Lo que ellos solo tenían era tradiciones de los hombres, a como los hay muchos
en esta actualidad, que no les importan las almas, lo único que andan tras el dinero, tras las propiedades, tras todo lo material, olvidando lo que dice la Sagrada Escritura. Aleluya. ¡Qué tremendo! Ahora, vemos que mientras los religiosos se enfurecían al ver cómo esta nueva doctrina con autoridad iba teniendo éxito tras éxito, ellos se enfurecían. Y la gente, cuando la gente estaba admirada de esta doctrina, porque nunca habían visto sanidades ni milagros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Amén. No su propia voluntad, no, la voluntad de su Padre. Vemos que esta gente enfurecida de ver tantos milagros, y ellos mismos se han preguntado, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Sabes qué? Fueron con los alguaciles. Los mandaron que capturaran al Señor Jesús, que lo trajeron preso. ¿Y saben qué? Los alguaciles fueron. Y si ellos fueron, tuvieron que regresar. Entonces, vamos a ver que los alguaciles regresaron con los religiosos, porque los religiosos estaban enfurecidos, porque el Señor Jesús andaba haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. Entonces, ¿a favor de quién estaban los religiosos? ¿De Dios o a favor del diablo? El diablo. A favor del diablo. Así que, amados hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan 7, verso 45 al 47. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, los religiosos les dijeron a los alguaciles, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Alabado sea Dios. Ese es mi Cristo. Ese es mi Señor, que nos dio todo por amor a su Padre. Amén. Alabado sea Dios. Qué cosas tan más preciosas estamos leyendo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y vemos que los fariseos le contestan. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Qué quiere decir eso? Que lo están llamando a mi Señor engañador. Engañador. ¿Quiénes eran los engañadores? Ellos que no estaban siguiendo al Dios Todopoderoso, a cómo Dios quería que la humanidad lo siguiera. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el maestro de la nueva doctrina con autoridad. Siempre que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, la gente se va a admirar de la doctrina y se va a admirar del poder que hay en esta doctrina. Gloria al Señor. Hay poder en la nueva doctrina con autoridad. Y la gente dirá de usted, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabamos a Dios. Dios es grande, Dios es bueno. Así que, amados hermanos, vemos que ahora esta nueva doctrina con autoridad nos enseña que las cosas oyen. ¿Quién es el maestro de la nueva doctrina? Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que las cosas oyen. ¡Wow! ¿Cómo la ve
Qué bonito, amados hermanos, es poder entender a Dios. El maestro de esta doctrina nos enseña, las cosas oyen, y tú por medio de palabras la vas a demandar. Vas a demandar a todo lo que venga contrario a tu vida. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás bendecido. Y por tus palabras serás maldecido. Aleluya. Por tus palabras estarás en victoria. Y por tus palabras estarás en derrota. Amén. Vemos, es por eso que necesitamos, amados hermanos, darle voz a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si le damos voz a lo que Dios dice en su palabra, usted está predicando la nueva doctrina con autoridad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, vemos, amados hermanos, que el maestro de la nueva doctrina con autoridad nos enseña. El Señor Jesús nos enseña a demandar las cosas, porque Él dice que oyen. El Señor Jesús nos enseña a hablarle al viento y a la mar, porque mi Señor dice que oyen. Amén. El Señor Jesús nos enseña a hablarle a los árboles. ¿Por qué? Porque Él dice que los árboles oyen. Amén. Y el Señor Jesús nos enseña a hablarle a los espíritus malignos. Amén. El Señor Jesús nos enseña a hablarle a los muertos para que sean resucitados. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Y vamos a ver que la nueva doctrina nos enseña a demandar las cosas, porque mi Señor dice que las cosas oyen, oyen. Y la palabra demandar, amados hermanos, es reclamar nuestros derechos. Usted demanda una cosa, usted ordena, usted manda cuando usted sabe sus derechos. Amén. Entonces, la pregunta es esta: ¿oyerán los espíritus malignos? Amén. Amén. Vamos a ver qué dice el maestro de la nueva doctrina con autoridad. ¿Quién es el maestro? El Señor Jesucristo. Amén. En San Marcos, donde empezamos, capítulo 1, verso 23 al verso 27 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, si es quien eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y verso 27: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora la pregunta es: ¿por qué salió el espíritu inmundo? Porque oyó. Porque oyó. Entonces los espíritus inmundos, dice mi Señor Jesús, que es Dios, que oyen. Y como ellos oyen, tenemos que hablarle con autoridad. Porque nosotros tenemos autoridad sobre Satanás y sus demonios. Amén. Aleluya. En una de las salidas donde yo fui a la ciudad de Toluca,
Estado de México. Allí en esa iglesia grande hice el llamamiento al altar y pasó una multitud. Iba orando por la gente, iba orando por la gente, cuando de repente una muchacha joven andaba descontrolada, haciendo un desastre ahí, manoteando a medio mundo. Y el espíritu inmundo me habló a través de ella y me dijo: tú no me vas a sacar, tú no me vas a sacar, tú no me vas a sacar. ¿Y saben qué? Seguí orando, esperando el poder del Espíritu Santo que me diera palabras para hablarle al espíritu inmundo. Y lo que salió dentro de mí fue esto. El Espíritu Santo me dio que le dijera: por supuesto, yo no te voy a sacar, pero que está dentro de mí te dice: sal fuera en el nombre de Jesús. Y pum, cayó ahí, muy quietecito. Gloria al Señor. Seguí orando por la gente, seguí orando. Estaba otra persona también incontrolable, hermano, que llamaba la atención de toda la gente. Y ¿sabes qué? Que llegó a ella y haciendo un desastre allí. Esperé, estuve orando, esperé que el Espíritu Santo, porque yo le pregunté: ¿cómo vamos a orar aquí? Acá en mi pensamiento, ¿cómo vamos a orar? Y mire, el Espíritu Santo da cosas raras, que a nuestros cinco sentidos es algo raro. Pero cuando es del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Hay manifestación, hay sanidad, hay liberación. Y de repente, lo que sale de mi boca, y pongo la mano sobre su cabeza, y le voy diciendo: demonio ridículo, sal de ella. Y paz, cayó, quedó quietecita. Aleluya. Alabanza a Dios. Entonces, tenemos que hablarle a los espíritus inmundos, porque nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Amén. El maestro de la nueva doctrina nos enseña a hablarle al viento y a la mar. Oye al viento, oye a la mar. Aleluya. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras. En Mateo 8, verso 23 al verso 27 dice: y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vean, muchas veces decimos nosotros que nosotros estamos fuertes en Dios. Estos andaban con Jesús. ¿Y saben qué? Se los olvidó todo lo que sabían. Todo lo que habían aprendido del maestro se los olvidó. Y comenzaron con recipientes a echar el agua fuera de la barca. Ya que no pudieron, fueron a despertar al maestro. Fueron a despertarlo, y dice la palabra de Dios: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué pasó, amados hermanos? ¿Oyó el viento? Amén. Sí. ¿Oyó la mar? Entonces, ¿por qué se calmó? Porque oyeron. Porque oyeron. Entonces vemos, el Señor le habló con autoridad y seguridad, que el viento y el mar lo iban a oír. Y Él lo reprendió
con mucha energía, con gran voz, que todos lo oyeron hablar diciendo. El Señor con gran voz le dijo: viento, cesa, y tú mar, vale más que te calmes, o te calmo. Aleluya. ¿Y saben qué? Se calmó, Gloria a Dios. se calmó. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué se calmó? Porque oyeron. Porque lo oyeron. Amén. Es igual en el matrimonio. Cuando la esposa le habla muy suavecito al esposo, el esposo se hace que no oye. Pero las mujeres son tremendas. Cuando ven que no van a hacer lo que ya quedaron de hacer, la mujer también en gran voz dice: Mariano, ¿me estás escuchando? Sí, amorcito, sí, amorcito. Es que te estaba esperando, mentiroso. Ya iba a largarse. Pero como le hablaron con autoridad, ¿qué pasó? Oyó. Oyó. Ven que también eso pasa en los matrimonios. Entonces vemos que el maestro de la nueva doctrina con autoridad nos enseña a hablarle a los árboles. ¿Oyeran los árboles? ¿Oyeran los árboles a nuestros 5 sentidos? ¿Verdad? Dicen: no, ¿cómo? A mí se me ocurre, yo rápido, como yo era loco. ¿Entiende? Cuando no conocía del Señor, yo hablaba solo. Para mí no fue difícil esto de hablar con Dios. En una ocasión, yo estaba hablando con Dios cuando recién empecé la vida cristiana. ¿Y saben qué? Me encerré en el cuarto y estaba hablando con Dios. Va entrando mi hijo Héctor despacito al cuarto y me agarró así: pero Señor, ¿cómo va a ser eso? Y se quedó. Va con su mamá y le dice: mami, el viejo está loco, está hablando solo. No, es que uno tiene que hablar con Dios. Aleluya. Uno tiene que hablarle a las cosas. Imagínense, el Señor nos enseña a hablarle a los árboles. Yo tenía un árbol de manzana en la parte de atrás de mi casa y yo estaba hablando muy a gusto. Ay, hasta lo abrazaba y le decía cosas bonitas. Le decía: ¿sabes qué? Ay, cómo me gustan tus manzanas, tan bien sabrosas. Sigue dando muchas, sigue dando en abundancia. Y yo hablando con él muy seriamente. Pero tras mí estaba el vecino. Y cuando volteó, dice, y pum, se metió. Y dije: pobre vecino, está loco. ¿Y qué decían los fariseos del Señor Jesús? Que estaba loco. Sí, cuando llamamos las cosas que no son como si fuesen, dicen: está loco. Amén. Y vemos que el Señor Jesús nos enseña a hablarle a los árboles. En Mateo capítulo 21, verso 18 al 22 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor Jesús, y viendo unas higueras cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué se secó? Porque oyó. Porque oyó la higuera, las cosas oyen. Cuando yo era un niño no haga así, que parece perro aullando, o parece lobo. No, esto es real. La gente decía en esa época: cuidado, que las paredes oyen. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Las paredes oyen. Entonces, todo eso
que hemos aprendido a través de los años, ¿sabes qué? Es una realidad de lo que habla la palabra de Dios. Y dice, el Señor les dijo, nunca jamás, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se secó porque oyó. Ahora, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Cristo está diciendo, si tú le hablas a la enfermedad, si tú le hablas al problema, si tú le hablas a cualquier problema o situación contraria a tu vida, ¿sabes qué? Va a huir de tu vida. Pero tienes que hablarle. Porque el Evangelio de Cristo es por medio de palabras. Y cuanto más, si le decimos al problema, escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. Dios nos concede todas las cosas. Porque Cristo dice en el verso 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, dice Cristo. Amén. Lo vas a recibir. Gloria al Señor. Así que hay gran poder en lo que hablamos. Con tus palabras puedes crear cosas. Y con tus palabras puedes destruir las cosas. Así de que sujetémonos a la palabra de Dios. Amén. El maestro de la nueva doctrina, con autoridad, nos enseña a reprender, a hablarle a un demonio mudo. ¿Oyerá el demonio mudo? Amén. Jesús dice que sí. Vamos a verlo. Mateo capítulo 9, verso 32 al 34 dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con el demonio mudo? Le ordenó que saliera. Salió. ¿Y qué pasó? Salió. ¿Y qué pasó con la persona? Se alivió, se liberó, comenzó a hablar. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces vemos que los demonios oyen. Los demonios oyen. Y Cristo nos dijo en Mateo 12, 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Si nosotros echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, le hablamos a cualquier situación que venga, lo demandamos en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Mi Jesús dice que va a obedecer. Amén. Palabra de Dios, no palabra de humanos. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora, el maestro de la nueva doctrina nos enseña a hablarles a los muertos para resucitarlos. ¡Wow! ¿Oyeran los muertos? Pues. Pero si está muerto. Pero dice Cristo que sí. Y mire, la palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando suene la trompeta,
dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros le seguiremos a ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los muertos oyen. Los muertos en Cristo van a oír el sonido de la trompeta. Y los que no están en Cristo no van a oír nada. Aleluya. Y vemos, aquí tenemos un ejemplo acerca de Lázaro. Y vemos que mi Señor le habló a Lázaro. Pero dice la palabra de Dios San Juan, verso 11, capítulo 11, verso 39 al 44, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? 4. 4 días. Ya tenían fiesta los gusanos y ya, hermanos, se lo habían acabado. Aun sin embargo, Jesús dice que los muertos oyen. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ven que está dando gracias antes de tiempo. Amén. Ven, con aquella seguridad, mi Señor Jesús sabía que el Padre le iba a conceder la petición. Y dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué es clamar a gran voz? Gritar. De que todos lo oyeron lo que él estaba diciendo. Y cuando uno habla, que la gente oiga, es porque usted está seguro de lo que está hablando. Amén. Mi Jesús estaba seguro de lo que él estaba hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Y clamó a gran voz. A gran voz. ¿Qué sería gran voz? Lázaro, sal fuera. ¿Ese será gran voz? No. Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. Así con autoridad. Amén. No con dudas. No con dudas, amados hermanos. Con autoridad. Y dice la palabra de Dios, verso 44. Y el que había muerto salió. ¿Por qué salió? Porque oyó. Porque oyó, amados hermanos. El muerto oyó. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Es que así los enterraban antes allá en el oriente. Así como sepultaron a Lázaro. De esa manera, él salió, hermanos, salió. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el muerto? Revivió. El muerto oyó y salió. Amén. A la orden de mi Señor Jesucristo, que vino a enseñarnos una nueva doctrina con autoridad. No como los religiosos, que solamente andan buscando para su propio vientre costales sin fondo. No los llenas nunca. Aleluya. Cuando deberían de estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Esto a nosotros ahora. El maestro de la nueva doctrina con autoridad. ¿Qué nos dirá a nosotros
Y dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que ni cree, el que cree todo lo que estoy hablando ahorita, dijo el Señor Jesús, el que lo crea, dice, las obras, los milagros, las sanidades que yo hice, tú las harás también. Y nos dice por qué. Tú las harás también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. ¡Wow! ¿Qué está diciendo mi Señor? Que podemos hacer cosas mayores. Vea esto, amados hermanos. Qué atrasadas están las cosas de Dios. Porque muchos no tienen la visión de amar a Dios, de sujetarse a Dios. Ellos andan buscando a ver qué les dan, algo material. Y un cristiano auténtico debe de buscar que sea el Espíritu Santo que lo llene y los dones del Espíritu Santo sean manifestados en tu ministerio. Eso es lo que deberíamos de buscar. Si todos los pastores y predicadores pusiéramos por obra la nueva doctrina con autoridad, las cosas serían muy diferentes en este mundo. Sería diferente. Entonces, amados hermanos, ciertamente se viera que el reino de Dios entre vosotros está, porque tenemos un solo libro sagrado para que todos tengamos la misma doctrina, que debe de ser una nueva doctrina con autoridad. Amén. Y todos tenemos los mismos pensamientos. Pero ¿qué ha pasado? Que cada quien ha hecho del libro sagrado lo que quiere. Es por eso que Dios quiere que nadie nos enseñe. Él quiere enseñarnos para que nosotros no prediquemos por nuestra propia cuenta, para que nosotros, amados hermanos, nos sujetemos en Dios, amemos a Dios, sigamos la pisada del Maestro que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor me lo siga bendiciendo en gran manera. Alabado sea Dios.